Bien, regresamos, estamos con los economistas Gustavo Yamada y Miguel Jaramillo, con quienes vamos a hablar sobre la informalidad en el Perú. Gustavo, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti por la invitación. Bien, ¿por qué no empezamos tal vez definiendo qué cosa entendemos por informalidad? Gustavo, no sé si nos puedes dar una aproximación. Correcto. Informalidad se refiere a relaciones económicas, actividad económica al margen de la formalidad, valga la redundancia, ¿no? Y tiene aspectos tributarios, ¿no? Entonces generar los recibos, las facturas, tiene aspectos laborales, no generar entonces contratos formales de trabajo y tener estas, por lo menos formalmente, algunas de las cargas sociales que están establecidas en la legislación laboral, ¿no? Esas son, desde el punto de vista económico, las principales que se está discutiendo, porque en el Perú tenemos este exceso de informalidad. En el caso de la informalidad laboral se calcula que para nuestro nivel de desarrollo deberíamos estar alrededor del 40% de informalidad, pero estamos en más de 60%, ¿no? Y esa es una de las agendas pendientes de nuestro desarrollo. Correcto. Por definición, ¿todo lo informal es ilegal? Al estar al margen de la ley, digamos, de lo formal, al no pagar impuestos o no llenar los documentos que se deben de llenar. No es delictivo necesariamente, ¿no? Es informal en el sentido de que son, digamos, el bodeguero que no está emitiendo recibos, boletas, tickets, ¿no? O que está contratando a una persona de manera informal. No es una actividad ilegal, estricto sensu, pero sí está... Como sería, por ejemplo, el narcotráfico, el lavado de activos, el intercambio de, qué sé yo, oro de procedencia ilegal. No, hay que hacer una gran distinción, no son actividades delictivas en su gran mayoría, simplemente son relaciones informales, económicas o laborales. Correcto. Miguel, ustedes en GRADE han estudiado muchísimo el tema de la informalidad a nivel local. Cuéntanos un poco cuáles son las características de la informalidad en el Perú. Bueno, en general la característica más saltante es, como mencionó Gustavo, el alto nivel de informalidad, ¿no? Miras aspectos tributarios, aspectos laborales, aspectos de regulación municipal, por ejemplo, y en todos encuentras un nivel de incumplimiento muy alto. Hay otras características que están asociadas a la informalidad, que es en general, particularmente para el tema laboral, baja productividad de las empresas, ¿no? El grueso de la informalidad es en las pequeñas y microempresas, ¿no? Que es una de las consecuencias, digamos, de la informalidad, ¿no? Sí, el hecho de que, digamos, una posible interpretación es que las normas que se crearon en este modelo, que estaba liderado por empresas grandes y que absorbían el 80% del empleo, ha fracasado. Y tenemos ahora... Tal vez asume economías de escala demasiado grandes para una economía todavía en proceso de desarrollo, precaria. Fundamentalmente yo creo que la regulación no está pensada para micro y pequeñas empresas. La regulación está pensada, particularmente la regulación laboral, está pensada para estos grandes establecimientos. Entonces, cuando comparas tú las productividades de establecimientos, digamos, de más de 100 o 200 trabajadores con las más pequeñas, es enorme la brecha. Claro. Entonces, para muchas empresas pequeñas, la única manera de sobrevivir es eludiendo las últimas cifras que tenía en la mente de informalidad eran sobre la PEA por encima del 70% y de la economía cerca del 50%. ¿Esas cifras están más o menos validadas o hay alguna diferencia? ¿Podemos asumir eso como un dado? Depende cómo lo midas, pero en términos de informalidad laboral, alrededor del 70% es un dato bien certero. Y eso se traslada a, hablando del PBI, ¿qué porcentaje de nuestro PBI sería informal? Buena pregunta. El INEI ha hecho un cálculo bastante exhaustivo recientemente y, si mal no recuerdo la cifra, estamos como en 30% de la economía es informal, en el sentido que no está capturada a través de
la formalidad, ¿no? Y en el caso de la informalidad laboral, como tú bien dices, esa se puede capturar a través de las encuestas de hogares, donde se le pregunta, de la ENAO o la encuesta permanente de empleo, y ahí se puede captar si el trabajador está trabajando formal o informalmente, y es efectivamente 2/3. Correcto. Entonces porque es una altísima, son altísimos niveles de informalidad, si uno los compara con países desarrollados, que es a lo que apuntamos hoy día, que ya la OCDE está ya el término encima de la mesa. Es imposible que nosotros accedamos a ese estatus con una precarización tan alta de nuestra base productiva, ¿no? De nuestra base laboral. ¿Cuáles serían las principales determinantes de la informalidad en el Perú? Ha habido, relacionado a lo que decía Miguel, yo creo que a veces también se pierde un poco la perspectiva histórica. Como bien decía Miguel, en realidad la regulación fue hecha para el mundo urbano de las primeras empresas grandes que se formaron en el país, teniendo una ruralidad muy grande, ¿no? Donde era el campesinado. Hace 40, 50 años el Perú todavía era 70% rural. Exacto, entonces ha habido tenemos que retornar al siglo XVIII, ¿no? Toda la migración, ¿no? Rural-urbana, y entonces ahora tienes gran cantidad de gente acá en la ciudad de segunda, tercera generación, y ellos, evidentemente, sus relaciones económicas básicamente han trasladado lo que era en el mundo rural, son relaciones más informales, que eran en el sentido estricto capitalistas, liberales, libertarias. O sea, no hay regulaciones, no hay un Estado que te impone reglas de transacción, las diferencias se resuelven en instituciones que son formadas en la comuna. Es correcto. Y entonces este sistema digamos que hay cierta entonces relación con la teoría de Acemoglu de los orígenes colonialistas, digamos, de las instituciones también, ¿no? Entonces, no es un tema cultural, porque hay muchas personas que piensan en el Perú que es un tema de educación, de cultura, y hay también cierta discriminación en ese supuesto. ¿No sería un tema cultural, entonces? Yo creo que podrían haber elementos culturales, ¿no? En general uno no identifica áreas de actividad en el Perú donde uno no vea un fuerte incumplimiento de cualquier regulación. El tránsito es a lo que estamos más expuestos todos los días. Todos somos informales ahí, Así creo, es, ¿no? exactamente. De una u otra manera sí. tocamos siempre una línea... incluyendo a la policía, ¿no? Que muchas veces ellos promueven además la informalidad muchas veces porque van contra las luces, rompen el tráfico cuando les da la gana, ¿no? Sí, sí, o las mismas autoridades, ¿no? Que no cumplen con las leyes de tránsito, ¿no? Porque se desplazan en sus carros que tienen su antesala policial. Correcto. Entonces hay una cultura que no condena el incumplimiento de la ley, sino que más bien lo ha ido naturalizando, ¿no? O sea, es parte de nuestras instituciones, buenas o malas. Así es, correcto. Entonces, yo creo que se necesita una revalorización del cumplimiento de la ley. ¿Y la informalidad podríamos decir que en el Perú es un continuo? En el sentido de que no hay ni personas naturales ni personas jurídicas que están o en la absoluta formalidad o en la absoluta informalidad. Porque de alguna manera tú terminas pagando algunos tipos de impuestos estés donde estés. Y de alguna manera terminas evadiendo ciertas cosas, también seas del tamaño que seas, ¿no? Hay, digamos, el fenómeno más común es, en el caso laboral, efectivamente, relaciones donde no hay ninguna de las regulaciones laborales que se cumpla, en el sentido de que no hay un contrato explícito, no hay las horas extras y todas estas cosas, las vacaciones. Sin embargo, también hay empresas, ¿no?, ya de cierto tamaño que, como bien dice Miguel, hay cierta tendencia a evadir por lo menos parte de la legislación cuando no es realista, sobre todo. Entonces, también encuentras un margen de informalidad aún en empresas de tamaño relativamente grande. Regresamos siempre al hecho de que si las reglas no están prescritas dentro de la lógica de la acción humana, empresarial, finalmente alguien termina encontrando que hay una forma distinta de hacerlo, o hay una autoridad que aprovecha esa maraña regulatoria para fungir como peaje. Si no pasas por este papel y este papel no te doy el permiso, y eso toma tanto tiempo si lo hacemos de manera regular, o si quieres te ayudo,
que es lo que terminamos viendo mucho en el caso peruano, ¿no? Sí, ahí, digamos, habría que distinguir normas que de todas, donde en realidad no necesitas normas, ¿no? O sea, las empresas pagan salarios, ¿no? Que no porque haya una ley que obliga a las empresas a pagar salarios, sino porque es la única forma de conseguir trabajadores para que hagan el trabajo que la empresa necesita. Entonces, uno no necesita, esa norma en algún sentido es superflua. Pero hay otros casos donde la decisión es más bien o soy formal o soy informal y no hay mucho punto medio. Nosotros hicimos un experimento en Lima Metropolitana donde agarramos a un grupo de empresas informales y les ofrecimos formalizarlas. Nosotros ofrecimos pagarles por su licencia municipal, ayudarlos con el trámite. Y la idea del estudio no era ver reacciones frente a la formalidad, sino más bien si efectivamente había un efecto positivo. Interés. No, un efecto positivo de Económico. ser formal, económico. Okay. Entonces, para eso necesitamos generar un tipo de variación que no pase por la decisión, ¿no? Entonces, al azar, a la mitad de las empresas, les hicimos esta oferta. Para nuestra sorpresa, apenas 30% de las empresas aceptaron nuestro ofrecimiento. Es que los verdaderos costos están una vez que Exactamente, es formal. Claro. Exactamente. Entonces, en ese caso es claro que yo no puedo entrar a medias a la formalidad, ¿no? Y en ese caso yo opto por estar afuera completamente, ¿no? Correcto. El caso laboral es un poco distinto, ¿no? En el caso laboral, desde el momento en que se establece una relación entre empleador y empleado, hay reglas que están más allá de lo que digan las normas, ¿no? Hay que pagar salarios, hay necesidad Correcto. de descanso. Correcto. Y eso se va a cumplir. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando sobre la informalidad, con Gustavo Yamá y Miguel Jaramillo. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando con los economistas Gustavo Yamá y Miguel Jaramillo. Estamos hablando sobre la informalidad en el Perú. Hablábamos entonces de cuáles eran las determinantes de la informalidad en el Perú. Habíamos mencionado algunas cifras, más o menos 70% para la PEA, 35, 40% probablemente del PBI. Habíamos hablado un poco de las razones por las cuales una persona termina definiéndose en qué parte de su actividad es formal y cuál es informal. Imagino que mucho tiene que ver también el nivel, el sector, y sobre todo el grado de tecnología al cual accede la empresa o la persona. O sea, digamos, si vas a hacer turbinas de avión, no puedes empezar siendo informal, pero si vas a vender, no sé, galletas en la esquina de una cuadra, probablemente puedas un tiempo pasar desapercibido, ¿no? Correcto. El tema de la informalidad, hay una relación beneficio-costo, ¿no? Pero como tú bien decías, no es solo en el presente, sino, aunque los microempresarios y el personal independiente no necesariamente haya llevado 5 años de economía, sí tiene mucha racionalidad en el sentido de que una vez que cruzo la frontera, doy el paso, ¿no? Ya me fregué para toda la vida, ¿no? Ya salí a la luz y es... Ya me identificaron, ya saben dónde vivo. Exacto. Claro. Entonces no es solo el beneficio-costo hoy, sino todo lo que va a pasar en el futuro. Entonces, en ese sentido, es bien importante tener una institucionalidad y unas reglas que sean realistas. ¿Y por qué nos es tan difícil convencer a los hacedores de las políticas públicas de esta relación entre número, peso, costo de las regulaciones e informalidad? Por ejemplo, pagar tributos. En el Perú, una persona natural que recibe honorarios profesionales, si no tienes un contador, no hay forma de estar al día, porque tienes claves electrónicas, documentos que son complejos de llenar, tienes que hacer balances a fin de año, que tampoco los puede hacer una persona que no ha estudiado contabilidad y que no ejerce como contador. ¿Por qué les es tan difícil a nuestros hacedores de políticas públicas entender esto? ¿O hay algo que nosotros como académicos no estamos entendiendo de la administración pública y que obliga casi a que haya esta maraña regulatoria? Bien.
Yo tengo una hipótesis que mis amigos abogados no les gusta, y es que los que hacen las leyes son abogados, y son abogados que típicamente son abogados de grandes empresas o que trabajan en el Estado mucho tiempo, y por lo tanto ellos tienen modelos ideales, modelos doctrinarios que ellos le llaman, que son los que guían cómo se hacen las normas, ¿no? Entonces y de paso les dan más trabajo. No, claro. Correcto. Entonces el contacto con la realidad... La legislación laboral es claramente así. Es claramente así. Está llamaron a un grupo de expertos grandes, donde habían abogados de empresas grandes a pedirles que por favor den una propuesta, y la propuesta era tan mala que hasta ahora no se promulga después de, ¿cuántos? 5 o 6 años de terminada, ¿no? El 2012 presentó esa propuesta. Claro, ya vamos a ir a... Imagínate. Bueno, entonces, dos de las grandes taras que tenemos en nuestro desarrollo futuro son claramente la baja productividad y la baja calidad de nuestras instituciones, y ambas están directamente relacionadas a nuestra informalidad. ¿Qué es lo que tendríamos que atacar primero? Las instituciones, para poder con eso después preocuparnos de la informalidad, o es un tema de desregular para que las instituciones puedan acceder a administrar todos los problemas que genera esta formalización. ¿Cuál creen ustedes que es el hilo conductor? No hay que, en este caso, ir a ninguno de los dos extremos. Yo creo que se puede avanzar en paralelo. Claro, una de las posiciones es, mira, este es un problema de baja productividad, no hay nada que hacer, hay que esperar 50 años a que esto se resuelva. Eso me parece, ¿no es cierto?, una versión pesimista, ¿no?, en extremo de las cosas. Por otro lado, hay los que creen que simplemente desregulando se soluciona todo. Evidentemente tampoco es así. O sea, hay que también tener políticas inteligentes desde el lado educativo y otros para mejorar los niveles de productividad. Además que legislaciones más realistas van a hacer que más personas puedan acceder razonablemente a la formalidad, y eso en sí mismo puede generar saltos de productividad importantes. Sí, o sea, para los liberales que nos encanta la desregulación, hace muy poco leí un estudio de comparativo dentro de Estados Unidos de un estado que había desregulado absolutamente todo, pero no había observado tasas de crecimiento, y era porque, claro, no es un tema solo de regulación, hay también temas de infraestructura, de escala de los mercados, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo un tema de regulación, ¿no? Lo que implica que tiene que haber un conocimiento muy profundo y extenso de lo que está detrás de la actividad humana a la hora de comerciar, ¿no? Miguel, se me acaba el tiempo, pero no quisiera dejar de preguntarte, ¿la ley de empleo juvenil crees que va a reducir la informalidad como está planteado hoy? Yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Que se pueda lograr en alguna medida, ¿no? Pero yo creo que no se debe esperar tampoco un impacto enorme, ¿no? Hay un tema que también es importante, que es que el cambio tecnológico que está ocurriendo en las empresas más grandes es enorme. Y el que va a venir es muchísimo más grande cuando entre la robótica al Perú, ¿no? Automatización es una cosa que se está expandiendo muy aceleradamente. Nuestras leyes no están, pero ni remotamente no estamos previendo eso, ¿no? En los temas importantes y los temas que van a determinar la es una utopía nuestra regulación laboral el día de hoy, ¿no? Sí. Seguimos legislando con la mirada del siglo XX cuando ya estamos en el siglo XXI y la cosa es aceleradísima. Tal ¿no? vez la del siglo XIX, ¿no? Porque en verdad es una regulación de revolución industrial, ¿no? Más que de tecnologías de información, ¿no? Son regímenes laborales pensados en la entreguerra, ¿no? Claro. Sí, claro. Es el modelo pues de bienestar europeo, claro, cuando realmente nosotros recién estamos en el proceso de migración rural-urbana. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, solamente unos 90 años atrás. Ahí hay un disloque muy fuerte. Bien, lamentablemente se me ha acabado el tiempo, el tema es demasiado interesante, sí, y por eso se ha pasado muy rápido el tiempo. Les agradezco a ambos su presencia. Gracias. Gracias. Bien, y con nosotros eso ha sido todo. Los esperamos mañana a las 10:30 de la noche en Rumbo Económico. Muy buenas noches.